Era el otoño del año 9 después de Cristo. 3 legiones romanas, la 17, 18 y 19, al mando del gobernador Publio Quintilio Varo, se adentraban en los vastos y brumosos bosques de Germania Magna. Bajo un cielo encapotado y una humedad penetrante, las armaduras relucían con orgullo, reflejando no solo el metal, sino también la confianza de un ejército convencido de su superioridad. Los estandartes ondeaban firmes al ritmo de la marcha, los cascos resonaban sobre la tierra húmeda, interrumpidos por el crujir de las carretas y los murmullos de soldados que veían aquella travesía como una simple rutina. Nadie imaginaba que estaban entrando en un terreno que no solo desconocían, sino que los devoraría. Entre los árboles centenarios, invisibles al ojo romano, se gestaba algo más que una emboscada. Se fraguaba una traición quirúrgica, diseñada desde dentro del propio corazón del ejército imperial. Lo que parecía una marcha de regreso a los cuarteles de invierno, pronto se convertiría en uno de los mayores desastres militares en la historia de Roma. Desde los días de Julio César, Roma había contemplado con ambición las tierras salvajes al norte del Rin. Durante sus campañas en la Galia, César había cruzado ese límite natural para combatir a los germanos, describiéndolos como bárbaros indomables, feroces e impredecibles. Aunque no logró conquistar permanentemente aquellas regiones, su interés dejó marcada la intención romana. Más allá del Rin, aún había gloria que ganar. Tras su muerte, Augusto heredó tanto el poder como el sueño de César: extender las fronteras imperiales hasta el río Elba. Sin embargo, se encontró con un obstáculo distinto a cualquier otro. Germania no era como Egipto o Judea. No tenía ciudades que sitiar ni una autoridad central con la que negociar. Era un mundo fragmentado, formado por cientos de clanes y tribus guerreras, tan divididas entre sí como unidas en su desprecio por la dominación extranjera. Entre las tribus más notables estaban los queruscos, los brúcteros y los marsios. La diplomacia romana intentó primero lo usual: sobornos, tratados y alianzas forzadas. También desplegaron su maquinaria militar. Pero nada parecía suficiente. Ni la Pax Romana ni los beneficios del comercio lograban quebrar el espíritu tribal de los germanos. Aún así, Augusto persistió. Fundó campamentos, impuso tributos y nombró a Varo como gobernador de la nueva provincia. Varo no era cualquier funcionario. Ya había aplastado una revuelta en Siria, donde mandó crucificar a 2000 insurgentes. Tenía la experiencia, pero no la sensibilidad. En Germania, aplicó la ley romana con rigidez y arrogancia. Exigió tributos a pueblos de subsistencia, impuso castigos según códigos que los germanos no respetaban y despreció las formas tradicionales de resolver disputas. Allí donde creía imponer justicia, solo sembraba resentimiento. Los romanos no entendían a los germanos, y los germanos empezaban a comprender que Roma no los civilizaría, los quebraría o los doblegaría. En medio de aquella lucha silenciosa entre imperio y tribus, surgió una figura inesperada: Arminio. Nacido en el seno de la nobleza querusca, fue entregado a los romanos siendo apenas un niño, como parte de un pacto de sumisión. Para Roma, tomar rehenes de familias nobles era una estrategia habitual. Aseguraban lealtades a través del miedo y la formación. A ojos del imperio, era un método infalible. Arminio creció lejos de su tierra, lejos de sus bosques, bajo el mármol y las leyes de Roma. Fue educado en la capital del mundo, entrenado como un oficial más del ejército imperial. Aprendió latín con fluidez, estudió la disciplina marcial, la política, la estrategia. Se convirtió en un ejemplo vivo de romanización exitosa. Era un bárbaro convertido en ciudadano, un germano refinado por la civilización. Tanto así, que fue condecorado con el rango de eques, caballero romano, un honor excepcional para un extranjero. Durante años sirvió fielmente al imperio. Participó en la brutal campaña en Panonia, en los Balcanes, donde 15 legiones aplastaron a las tribus rebeldes. Allí comprendió en carne propia el poder de las legiones, su orden implacable, su maquinaria militar, su invencibilidad en campo abierto. Aprendió no solo a admirar a Roma,
sino también a temerla. Pero cuando fue destinado nuevamente a Germania en el año 7 después de Cristo, algo cambió. Arminio regresó no como un hijo pródigo, sino como un comandante romano. Regresó a los bosques que no había pisado en 15 años, vestido con armadura imperial, representando el orden que había conquistado a su gente. Fue entonces cuando vio lo que Roma había hecho. Las aldeas que recordaba libres ahora eran sometidas. Los hombres que un día fueron guerreros orgullosos, ahora pagaban tributos y no podían portar armas. La ley romana juzgaba a los suyos sin comprenderlos, e imponía castigos que violaban sus creencias más profundas. Vio en los ojos de su padre, Ségimer, una mezcla de orgullo y decepción. Era un retorno lleno de tensiones. Aunque su voz hablaba latín con elocuencia, su corazón latía con furia germánica. Para algunos era un traidor, para otros una esperanza, y para Arminio mismo fue el comienzo de un conflicto interno que no tardó en explotar. En lugar de resignarse, decidió actuar. Comenzó a visitar en secreto a los jefes tribales. Les hablaba como uno de ellos, pero con la mente de un romano. Les prometía no solo libertad, sino victoria. Sabía cómo pensaban los oficiales imperiales, conocía cada debilidad en la estructura del ejército romano. Sabía que si los podía atraer a un terreno adecuado, estrecho, hostil, impredecible, las fortalezas de Roma se volverían inútiles. Arminio no solo era un estratega brillante, era un tejedor de alianzas. Unió bajo su causa a tribus que durante generaciones habían sido enemigas. Fue convincente, magnético, casi profético. Les habló de un plan, no una guerra frontal, sino una emboscada, una trampa perfecta. No luchar donde Roma es fuerte, sino donde no puede respirar. Pero, ¿era solo libertad lo que lo movía? Las crónicas romanas, que son todo lo que tenemos, no lo dicen abiertamente. Pero sus acciones sugieren otra cosa. Quizá Arminio no solo quería liberar a su pueblo, tal vez quería liderarlo. Unir a las tribus bajo su nombre, fundar un nuevo orden, un poder germano sin Roma, pero con las herramientas aprendidas de Roma. En su rebelión, Arminio enfrentaba a dos mundos, el que lo crió y el que lo vio nacer. Durante años, Arminio tejió su red de engaño con la precisión de un estratega y la frialdad de un traidor consumado. Como comandante de la caballería auxiliar germánica al servicio de Roma, gozaba de la absoluta confianza de Varo. Participaba en los consejos de mando, escuchaba los planes logísticos, conocía cada ruta, cada campamento, cada debilidad. Varo lo trataba como un hijo adoptivo, y esa relación íntima fue su perdición. Mientras compartía el vino en las tiendas de los oficiales romanos, Arminio recorría en secreto las aldeas de Germania, reuniéndose con los jefes de las tribus. A cada uno le hablaba con elocuencia, pero con un filo detrás de cada palabra. No prometía solo libertad, sino venganza. Recordaba las cosechas requisadas, las leyes impuestas, los dioses ofendidos, los hombres libres crucificados por crímenes que antes se resolvían con un Vergeld. Les ofrecía una causa común y un enemigo común. Fue un proceso lento y peligroso. Germania no era una nación. Era un mosaico de rivalidades y traiciones. Pero Arminio tenía algo que los demás no. Los romanos le habían enseñado estrategia, pero su pueblo le había enseñado honor. Con carisma y visión, logró lo impensable. Una alianza de tribus que por generaciones se habían odiado. Para convencer a los más indecisos, habló de una señal divina. El Heil, la bendición invisible que legitima al líder en la tradición germánica. Si los dioses le otorgaban Heil a Arminio, entonces el éxito sería inevitable. Era un concepto espiritual y político, y Arminio convenció a muchos de que lo poseía. Pero no todos cayeron en su red. Uno de los más importantes opositores fue Segestes, jefe querusco, aristócrata romano por conveniencia y, trágicamente, suegro de Arminio. Segestes conocía a su yerno mejor que nadie. Veía en su carisma una ambición peligrosa, en su elocuencia un disfraz. Cuando comprendió que Arminio planeaba una insurrección total contra Roma,
tomó una decisión desesperada: acudir directamente a Varo. La escena fue tensa. En el campamento romano, Segestes pidió una audiencia privada con el gobernador. Le habló sin rodeos. Ese hombre al que usted llama aliado está por traicionarlo. Planea emboscar sus legiones. Deténgalo mientras aún puede. Pero Varo, formado en la burocracia de Roma, confiaba más en su lógica que en los instintos bárbaros. Le respondió con desprecio: ¿acaso no sé distinguir a mis aliados de mis enemigos? Y como gesto de cortesía, le ofreció una copa de vino. Ignoró la advertencia, ignoró los signos, ignoró la historia. Al amanecer del día siguiente, Arminio partió con su caballería auxiliar bajo órdenes de reconocimiento. Se despidió con respeto, prometió regresar pronto y desapareció entre los árboles. Ya no como oficial romano, sino como arquitecto del desastre. Las 3 legiones, 17, 18 y 19, partieron desde sus campamentos de verano en la ribera del río Gesser, rumbo a sus cuarteles de invierno en el Rin. Para los oficiales romanos era una marcha estacional más, una retirada organizada que pondría fin a la campaña. Un movimiento meticuloso, disciplinado, predecible, pero la geografía tenía otros planes. Los pantanos se tragaban las ruedas de las carretas, como si el suelo mismo intentara retenerlas. Las mulas patinaban y caían. Los soldados, con más de 30 kilos a cuestas entre armadura, escudo, ladius y raciones, tropezaban con raíces traicioneras que parecían haber sido colocadas por manos enemigas. El bosque, aquel monstruo vegetal, no era solo un obstáculo físico, era un entorno alienígena para los hijos del Mediterráneo. Altos robles y abedules formaban un dosel que apagaba la luz y distorsionaba el sonido. Las rutas desaparecían en cuestión de metros. No había horizonte, ni puntos de referencia. Para muchos legionarios, era la primera vez que veían un bosque verdadero. Italia, deforestada por siglos de construcción, no tenía ya paisajes como este. Y aquel silencio no era natural, era denso, cargado, como si el mismo bosque contuviera el aliento. Los ingenieros romanos, acostumbrados a resolver problemas logísticos con rapidez, se vieron sobrepasados. Para avanzar sobre el fango, debían construir pasarelas, pontes longi, con troncos cortados in situ. Pero las lluvias eran constantes, y el esfuerzo titánico se deshacía bajo el agua. Cada metro conquistado le robaba fuerza y moral a las legiones. El avance lento estiró la columna hasta extremos peligrosos. Más de 15 kilómetros de longitud. La vanguardia no podía ver a la retaguardia. Las órdenes tardaban en llegar. La comunicación entre cohortes se volvía errática, las decisiones tácticas imposibles. Y entonces apareció otro signo inquietante. Los auxiliares germanos que marchaban como exploradores en los flancos comenzaron a comportarse de forma extraña. Reservados, demasiado callados. Respondían con evasivas. Algunos parecían ausentes. Varo no lo sabía, pero estaba rodeado. A los legionarios entrenados para enfrentar ejércitos regulares no se les había preparado para esto. El enemigo no daba la cara. El bosque se tragaba el sonido de sus pasos. Los árboles ocultaban tanto al atacante como al traicionado. Cada rama quebrada podía ser una señal. Cada sombra podía esconder una lanza. El bosque no era simplemente un escenario, era un arma. No había caminos que tomar, ni fortalezas que capturar, ni murallas que escalar. Solo el bosque. Y en él, los romanos eran torpes, lentos, vulnerables. Allí donde su disciplina y su tecnología eran invencibles, ahora eran inútiles. Roma, la civilización urbana por excelencia, había entrado en una trampa natural. Y no lo sabía. La marcha comenzó como tantas otras. Ordenada, disciplinada, con estandartes al viento y soldados endurecidos por años de campaña. Las legiones 17, 18 y 19 avanzaban en una columna que se estiraba más de 15 kilómetros, serpenteando entre árboles húmedos y caminos fangosos. Pero ese día el bosque respiraba diferente. Y entonces ocurrió. Un rugido seco y gutural quebró el silencio de los árboles. No venía de hombres, venía de la tierra misma. Desde la maleza surgieron figuras con cuerpos pintados, cabellos sueltos y ojos llenos de furia ancestral.
Arminio había liberado su trampa. Pequeños grupos de guerreros germanos embistieron como lobos, lanzaban jabalinas, flechas, luego se desvanecían entre la niebla y los árboles. Las primeras torres de vigilancia improvisadas fueron incendiadas, los centinelas masacrados. La confusión se propagó como fuego griego. La formación romana, larga, estrecha y fragmentada por el terreno, era incapaz de responder. Mientras tanto, la lluvia no daba tregua. Cada gota golpeaba los cascos como una advertencia. El barro crecía, las carretas se hundían, los soldados se resbalaban, los caballos entraban en pánico. Las órdenes de Varo no llegaban a los extremos de la columna. Las cohortes comenzaban a separarse. Al caer la noche, los legionarios acamparon bajo árboles mojados, sin refugio, sin fuego, sin descanso. Pero el verdadero ataque esa noche fue mental. Desde la espesura, los germanos tocaron tambores, aullaron, imitaron gritos de guerra y pasos de carga. No querían matar, querían quebrar, querían entrar en las mentes de los hombres. Las sombras de las fogatas proyectaban formas distorsionadas. Algunos soldados creyeron ver enemigos entre los árboles y atacaron al vacío. Otros desertaron en la oscuridad, y muchos simplemente no durmieron. Al amanecer, el caos ya era parte del paisaje. Varo intentó reagrupar a sus tropas. Ordenó avanzar, pero el terreno se volvió traidor. Cada paso era una trampa. Los caminos colapsaban bajo el peso. Los germanos, atacando desde colinas y árboles, mantenían la presión constante, como una lluvia de muerte. Lanzas desde arriba, flechas desde lejos, espadas desde las sombras. Nunca un enemigo claro, nunca una línea de combate. La respuesta romana era torpe. Su ventaja táctica, la formación, la coordinación, había quedado anulada. La moral cayó en picada. Muchos soldados heridos eran abandonados. No había tiempo para ayudarlos. No había espacio para el heroísmo. Solo quedaba resistir. Algunos intentaban formar testudos en medio del barro. Otros huían solos, solo para ser alcanzados por cuchillos germánicos. Esa noche, el consejo de guerra fue un encuentro de rostros pálidos, empapados, exhaustos. Varo no sabía qué hacer. El bosque lo había superado. Los informes eran contradictorios. Los oficiales estaban divididos. La decisión final fue avanzar. Siempre avanzar. El camino descendía hacia un paso estrecho. Pantano a un lado, colina al otro. Era el lugar perfecto para una masacre. Arminio lo sabía. Lo había escogido con antelación. Allí, las legiones no podrían formar líneas. No podrían defender sus flancos. No podrían escapar. Y fue ahí donde se selló su destino. Con un grito que pareció provenir del mismo corazón del bosque, los germanos atacaron desde todos los ángulos. Miles de guerreros descendieron como una ola de furia. No hubo advertencia, no hubo piedad. Los centuriones caían sin poder gritar órdenes. Los estandartes eran derribados, las carretas ardían. El barro se volvió rojo. Los legionarios, acostumbrados a luchar con disciplina, peleaban ahora con desesperación. Gritaban por sus madres, por sus dioses, por sus vidas. Roma se había deshecho en gritos. Varo, viendo la aniquilación total, comprendió la magnitud de su error. No fue capturado, no fue ejecutado, se quitó la vida con su propia espada. Muchos de sus oficiales lo imitaron. Las legiones 17, 18 y 19 dejaron de existir ese día. Sus águilas, símbolo sagrado de Roma, fueron capturadas. Sus nombres fueron borrados de los registros oficiales. No serían restauradas jamás. Y cuando todo terminó, solo quedó el silencio. Un silencio espeso, de hojas mojadas y sangre derramada. Roma, el imperio más poderoso del mundo, había sido devorado por un bosque. Y por su arrogancia. La noticia llegó a Roma como un veneno lento, fragmentada, confusa, casi increíble. Un puñado de sobrevivientes, demacrados, heridos, irreconocibles, logró cruzar el Rin y llevar un mensaje que parecía una fábula de pesadilla.
3 legiones aniquiladas, sus estandartes capturados, su general muerto por su propia espada, y, lo más inquietante, traicionados por uno de los suyos. El emperador Augusto, al recibir el informe completo, no fue el mismo. Según Suetonio, caminaba por los pasillos de palacio golpeándose la cabeza contra los muros, repitiendo una súplica rota: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Era más que dolor. Era humillación imperial. Era el rugido de un mundo que se creía invencible y que había sido vencido. Roma, acostumbrada a un flujo constante de victorias, entró en estado de shock. Los rumores volaban como aves de mal agüero. Se decía que los germanos cruzarían el Rin y marcharían sobre Italia. Que Arminio era el nuevo Aníbal. Que el norte estaba perdido. Los foros antes bulliciosos se llenaron de murmullos. Las familias buscaban los nombres de sus hijos. Nadie sabía con certeza quién había muerto, solo que los muertos eran miles, y que no volverían jamás. Augusto no tardó en actuar. Fortificó la frontera del Rin con guarniciones permanentes, creando una línea defensiva que ya no era temporal. Era el nuevo límite del imperio. Se prohibió cualquier intento futuro de conquistar Germania. Se reclutaron nuevas legiones, pero ya no con la misma arrogancia. Ahora con la conciencia de que Roma, incluso Roma, podía sangrar. La política de confiar ciegamente en tropas auxiliares se revisó con desconfianza. Los germanos aún leales a Roma fueron vigilados. Los generales fueron instruidos con nuevos protocolos para supervisar posibles traiciones. El nombre de Arminio se convirtió en sinónimo de advertencia. Pero Roma no olvidó, ni perdonó. Años después, Germánico, el brillante sobrino de Augusto, lideró campañas de represalia en las tierras donde habían caído sus hermanos de armas. Cruzó el Rin con furia y fuego, recuperó 2 de los estandartes perdidos y derrotó militarmente a los aliados de Arminio. Pero ni siquiera él pudo consolidar una conquista. Tras años de esfuerzo, los romanos se retiraron, y el Rin se selló como frontera definitiva. Teutoburgo no fue solo una derrota militar, fue una fractura cultural, un espejo cruel. Historiadores como Tácito escribirían décadas después con una mezcla de respeto y melancolía. Roma había encontrado por fin su límite. En las casas romanas, en las noches silenciosas, aún se recordaba aquel nombre, no como un general ni como un enemigo, sino como el eco de una advertencia. Arminio no destruyó a Roma, pero le enseñó que el poder sin comprensión, la conquista sin prudencia, pueden conducir al desastre. Para el imperio más grande del mundo fue una herida imborrable, y en el corazón del bosque, entre raíces silenciosas y piedras olvidadas, quedaron las almas de miles de hombres, y el recuerdo eterno de su caída.